Se los voy a subir ahorita como un espacio de Classroom. Ok, maestra, gracias. Ok, ¿ya saben todos sus compañeros? ¿Ya les avisaron a todos? Ok. Les comparto la pantalla. Miss, tengo una pequeña duda antes de empezar. Dime. Es que cuando ingresé escuché que dijo algo del viernes. Ah, ¿del viernes 26? Sí, espérame tantito. Ok. Les comparto la pantalla. Esto es porque me estaba desesperando de que no tenía internet y los quería poner a trabajar algo para que no se quedara así la clase. Pero igual lo tenían que hacer. Entonces, se los pongo aquí, que es esto de aquí, y les estoy pidiendo que hay que organizarse en equipos de 3 o 4 personas. Hay que elegir un tema por equipo. Les estoy poniendo aquí 3, 6, 7 temas. Lo único que les pido aquí es que una persona por equipo en los comentarios me ponga el nombre de todos y el tema que eligieron. No se pueden repetir los temas, entonces si alguien ya comentó antes que ustedes, pues ya les ganaron el tema, ¿sale? Entonces, hay que poner los nombres de los personajes de su equipo y el tema que vayan a trabajar en las infografías, ¿sale? Y ya les puse el espacio en Classroom donde lo deben de subir. ¿Hasta aquí todo bien? Va a ser hasta el 26 de noviembre, justamente para entregarlo. Ah, ok, perfecto, Miss. Muchas gracias. Ok, ahora voy a compartir la pantalla. Bueno, ya está compartida, pero más bien déjenme abrir lo que me interesa aquí. Ok, creo que ya lo están viendo. Vale, si alguien tiene alguna duda, recuerden que este manual lo tienen ustedes compartido, que está bastante completo y que les puede servir por cualquier cosa. Todo lo que es la primera zona es la parte, digamos, la primera parte es de color verde, que es la parte económica, y después de aquí será toda la parte que se evaluará, que es lo de vigilancia tecnológica, planeación, que es ya lo que estuvimos viendo acá, que hicimos el FODA y que vimos que había una fase analítica, operativa y demás, que es planeación. Y luego después de aquí tenemos habilitación, que es como lo que les iba a grabar en video, pero la verdad es que esta es una clase que me gusta mucho y que prefiero, pues, darla yo. Bueno, o sea, sí, pero no en video. Vamos. Ok. Voy a hablarles de que, bueno, la habilitación, lo primero es decirles que la habilitación, me voy a quitar el cubrebocas, perdón, porque ya. La habilitación tiene diferentes partes, digamos. Una de ellas es la gestión del conocimiento,
La otra es la innovación y después existe la habilitación de proyectos y aparte la habilitación de la transferencia tecnológica. Eso es una cosa que ustedes necesitan saber. O sea, transferencia tecnológica, gestión del conocimiento, habilitación de proyectos y habilitación de la innovación. Son las 4 fases que hasta el momento se pueden habilitar dentro de una empresa. Proyectos, ¿qué quiere decir? Yo habilito un proyecto, es decir, quién está encargado de qué, cuánto tiempo, cuánto dinero y empezar como a echarlo a andar. Si recuerdan, la parte de la planeación, nosotros ya teníamos la parte de los objetivos, dependiendo si nosotros tenemos objetivos estratégicos o objetivos particulares o lo que sea. Lo mismo sucede con esto. O sea, ustedes tienen esos objetivos que se generaron en planeación, ya tienen todos los pasos que se requieren y lo que hace la habilitación es de alguna manera nada más asegurar que existan los recursos materiales, económicos y físicos para que las cosas sean una realidad. Una vez que yo pueda asegurar esas cosas, pues entonces puedo echar a andar un proyecto, ¿sale? La gestión del conocimiento, ahorita voy a entrar como a detalle, y la transferencia tecnológica y la innovación. Empiezo el día de hoy con innovación. Lo primero es que me gustaría saber qué piensan ustedes que es la innovación. Encontrar áreas de oportunidad para mejorar un producto o servicio. ¿Qué? ¿Qué más? Ok, vale. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado que es innovación? Porque seguro lo han escuchado. Pues sería también como modificar cosas ya existentes, ¿no? Haciéndolas más útiles o modificando funciones, adaptándose también al entorno o a lo que ha pasado en donde se estén usando. Ok. A ver, hay dos palabras o dos conceptos que están muy ligados a la innovación. Uno se llama novedad y el otro se llama invento. ¿Son similares? ¿Son diferentes? Ustedes díganme. ¿Qué piensan que es? ¿Es igual la novedad que la innovación? ¿Es igual el invento que la innovación? No, pero supongo que van de la mano, ¿no? O sea, la creación de algo va de la mano con la innovación o el diseño de algo nuevo, ya sea una mejora, finalmente es algo nuevo. Ok. A ver, Vivian. Pues el de inventar, pues es como crear algo nuevo, o sea, algo que nunca antes se había hecho, y pues el de innovar, pues ya entraría más como la mejora. Más o menos por ahí. Ok. ¿Qué más? Ok, entonces, ¿un invento no puede ser innovación? Sí, un invento sí puede ser innovación, pero según yo, cualquier invento puede ser una innovación, pero cualquier innovación no necesariamente debe ser un invento. A lo que me refiero, por ejemplo, la invención de la rueda, ¿no? Bueno, sí, cuando inventaron la rueda. No sé, digamos que era de piedra. Eso fue una innovación, pero también fue un invento. Pero después la innovación de la rueda fue que se empezó a hacer de otros materiales. Exacto. Vale. Ok. Eso yo sé que parece muy confuso, pero un invento no necesariamente es innovación. Sin embargo, sí puede ser una innovación. O sea, es decir, un poco como dice su compañero, o sea, la rueda, cuando se hizo la primera vez, es un invento porque no existía la rueda, pero al mismo tiempo también es una innovación. Y por otro lado, las ruedas de otros materiales, pues no es que te vuelvas a inventar la rueda, o sea, ya la dejaste de inventar, pero al utilizar otros materiales sigues generando innovación, ¿sale? La innovación está muy íntimamente ligada al concepto de los beneficios sobre todo de carácter económico, y es algo que a la gente se le olvida. A mí me ha tocado muchas veces ver cuando se presentan proyectos, por ejemplo, chicos que están en algún semestre, tal, presentan un proyecto y el maestro les dice, wow, qué innovador, o qué innovación, ¿no? O sea, o qué buena innovación. Pero no le pueden llamar en ese momento innovación porque todavía no ha ayudado a nadie, o sea, todavía no ha beneficiado a nadie.
una cosa, por eso es que el invento no necesariamente es innovación, porque quiere decir que tú lo inventaste, es completamente novedoso, nadie lo ha hecho, te pueden hasta dar una patente. Pero si en realidad eso no se está utilizando, no tiene beneficio para nadie, en ese momento deja de ser una innovación, o sea, o más bien nunca llega a ser una innovación. Ese es como ya un gran paso. Aquí una de las preguntas que siempre, o sea, cuando he llegado a dar estos cursos, porque de hecho les di un curso muy similar a los profesores de bioingenierías del TEC de Monterrey, y la pregunta aquí siempre es constante, o sea, siempre tienen que ser beneficios económicos. A lo mejor no es tan constante en temas de ingeniería porque la gente dice, ok, vale, pues tiene que traer beneficios económicos, pero por ejemplo en ciencias sociales, la gente tiene el concepto justamente de la innovación social, existe como tal y es muy buena. Y entonces se preguntan, bueno, pero entonces, o sea, si es innovación social, no, o sea, ¿cómo voy a medir los beneficios? La cosa ahí es que, pongo un ejemplo, ¿no? Si yo me voy a trabajar, imaginemos, me voy a la sierra, y ahí en ese lugar voy a poner un ejemplo que seguro ya existe, pero por hablar de algo en específico, por ejemplo, en la sierra tienen los piñones, ¿no? No sé si ustedes sepan cuánto cuesta un piñón en el mercado de abastos, o el kilo de piñones, pero por ejemplo en la sierra, literal, pues hasta los estás pisando en el piso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están dentro de la cascarita. Y entonces, pues hay que tardar a estar abriendo cáscara por cáscara para sacar piñoncito por piñoncito y pues tardas un montón de veces para poder hacer el kilo de piñones ya pelado, ¿no? Que sale carísimo en la central de abastos. Si yo, por ejemplo, de pronto creo un sistema, o sea, hago una innovación social donde me voy con la gente de esa comunidad, hacemos lluvia de ideas, generamos una máquina, nos la inventamos, etcétera, etcétera. No necesariamente voy a comercializar la máquina, no necesariamente yo voy a vender los piñones, pero tarde o temprano esos beneficios... Pero tarde o temprano, gracias, pero tarde o temprano esos beneficios económicos, más bien tarde o temprano esos beneficios, digamos, de ese proyecto que yo haya hecho en ese lugar, pues va a beneficiarlos a ellos. Quiere decir que ellos mismos pueden comercializar los piñones y por tanto para ellos sería el beneficio económico. Entonces, quiere decir que aunque yo haga un proyecto de carácter social, se puede traducir a beneficios económicos, ¿no? O por lo menos de crecimiento económico. Ahora, eso parece muy sencillo porque dices, pues es que es una máquina, ¿no? Estoy produciendo más cantidad de piñones pelados y pues como los estoy vendiendo, queda muy obvia a lo mejor la transacción económica. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo adicional. A ver, permítame tanto. ¿Qué pasó? Que no tiene dinámica la señora para los pantalones. Que si los necesitamos para esta semana o si llegan la siguiente semana. Es que el problema es que cierra el sistema. El problema es que cierra el sistema, JP. O sea, si no los compramos y si se los deja pagados. Pues sí, pero que le dé un recibo de que... O sea, que sí, pero que te firme un recibo ahí de que te los debe. Y que te dé una fecha probable. Bueno, perdón. Perdón, es que estamos aquí en la loquera porque se nos cierra el sistema de finanzas esta semana, pero bueno. Ok, entonces, imaginemos un proyecto diferente en el cual no veamos la transacción tan clara. Imaginemos que yo trabajo en una zona de muchísima violencia, en una comunidad, y en ese lugar de muchísima violencia, yo de pronto utilizo las zonas que están, no sé, por ejemplo, los terrenos baldíos, los limpio y hago un huerto, a lo mejor un lugar que ya está como abandonado, lo convierto en un centro cultural, a lo mejor, no sé, hago un parque de skateboarding, o sea, y genero dinámicas que ayuden a que la gente se conozca la una con la otra y demás. Entonces, podría parecer ahí que no hay una máquina, que no hay una venta de piñones ni de ninguna otra cosa, y entonces no podríamos entender dónde está el beneficio económico. Pero la recuperación de los espacios recupera los tejidos sociales. Y los tejidos sociales ayudan a la reducción de la violencia, ayudan a la prosperación, o sea, al reducir la violencia, prosperan negocios. Al prosperar negocios o espacios, hay más gente dispuesta a invertir en esos espacios. Por ejemplo, cuando yo me mudé al pueblito donde vivo, había muy poquitas casas
y pues en realidad eran muy pocas casas y, o sea, como muy perdido pues el lugar, ¿no? Yo me acuerdo que los camiones ni siquiera entraban ahí, yo me tenía que ir a la orilla de la carretera para poder alcanzar el camión y poder venir a clases a la universidad, ¿no? Ni siquiera se metían al pueblo. Pero de pronto, en la calle principal, la gente empezó a abrir negocios y entonces, o sea, suceden otras dinámicas en las cuales, como ya hay más movimiento económico ahí, pues entonces ya empiezan a entrar los camiones. Como hay más movimiento ahí, pues más gente está dispuesta a comprar los terrenos que están baldíos. Como ya no son terrenos baldíos, la gente empieza a construir y entonces la gente mejora también el tipo de casas, mejora otras cosas. Entonces, finalmente se traduce a beneficios económicos, ¿sale? Entonces, para que algo se pueda llamar innovación, tiene que ser novedoso, sí, pero no necesariamente porque es novedoso, porque es nuevo o porque es un invento, quiere decir que es innovación. Tiene que tener beneficios económicos, ¿sale? O generar algún tipo de beneficio, ¿vale? Y tiene que ser medible. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Vale. Sí, Miss. Aquí está, vale. Ok, ahora, existen varios, digamos, cosas asociadas a la innovación. Una serían las categorías en las cuales se pueden generar la innovación. Las siguientes serían los niveles de la innovación, es decir, si es una innovación pequeña o mediana o grande. Y los ecosistemas en los cuales se genera. Existen innovación abierta e innovación cerrada. Ahorita profundizaremos más un poco en el tema. Pero bueno, vamos a empezar primero por si la innovación es pequeña o es grande, ¿sale? Existen básicamente, estos dos modelos que ven aquí son iguales. La diferencia es que uno está basado en la tecnología y el otro simple y sencillamente en la innovación. Yo voy a poner aquí un ejemplo, ¿sale? Y voy a utilizar el ejemplo de la rueda de su compañero porque me parece que es muy bueno, ¿sale? La primera vez, o sea, yo tengo básicamente en mi X, tengo clientes actuales y nuevos clientes, o tengo un modelo de negocios inicial y un modelo de negocios final. Y en esta parte de aquí tengo ofertas actuales y nuevas ofertas, o tecnología actual y tecnología nueva, ¿sale? Yo, la primera vez que hago una rueda sería disruptiva. ¿Por qué? Porque no es una oferta actual, es decir, no existían las ruedas. Entonces, quiere decir que es una nueva oferta. Y adicional, no existían clientes, digamos, que ya estaban esperando que la rueda saliera. Son nuevos clientes. Entonces, la primera vez que nace la rueda se llama una innovación disruptiva, es decir, no existe gente que lo conozca ni se hacía nada similar antes. Pero después de ahí, por ejemplo, todas las cosas nuevas que se hacen en algún momento se vuelven, digamos, como normales. Es decir, yo ya no me parece algo nuevo, yo ya empecé a ver la rueda por todos lados y entonces lo único que pasa son las mejoras de esa rueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí debería de saber si las siguientes ruedas son evolutivas o son simplemente incrementales. ¿A qué se refiere con incrementales? Se me está moviendo esta cosa aquí. Incremental, es decir, yo trabajo con mis ofertas actuales y con mis clientes actuales, es decir, hago productos similares a los que ya tengo y trabajo con el mercado que ya tengo. Entonces, trabajo en esa zona como de confort. Meramente les doy como, por ejemplo, no sé, un poco más de memoria o les hago más nítida la pantalla o lo hago más ligero, pero no estoy generando nada adicional, ¿sale? Ahora, las dos evolutivas que se ven ahí son diferentes categorías. No llegan a ser una innovación disruptiva, es decir, no son así como wow, ¿no? Pero, ¿cuáles son las dos diferencias entre estas dos evolutivas? La que está a la derecha abajo es una innovación evolutiva porque yo trabajo con mi oferta actual, pero busco un mercado que yo no conocía. O sea, es decir, por ejemplo, imaginemos que... siempre se me olvida aquí el ejemplo. Por ejemplo, imaginemos un cable que siempre se hubiese utilizado para comunicar la televisión con el reproductor VHS, ¿no? Y de pronto yo a ese cable le encuentro otros usos, es decir, es el mismo cable, pero entonces lo traduzco a otros mercados. Entonces, yo no estoy cambiando en sí ni el producto ni el servicio, simple y sencillamente lo estoy moviendo a otros mercados, es decir, estoy descubriendo nuevos usos o funciones. ¿Sale? Entonces, también existe ese tipo de innovación. Y la que está arriba a la izquierda es la innovación que es
mi mismo mercado, es decir, no busco nuevos clientes, pero les ofrezco un producto completamente nuevo. Esto, por ejemplo, podría ser como yo tengo mi mercado de clientes de Apple, pero ahorita les vendo el smartwatch, ¿no? Entonces ya le entra, o sea, un siguiente producto, no cambio de mercado, pero simplemente les estoy generando un nuevo producto, ¿sale? Entonces, casi todos los productos de una empresa los podríamos categorizar en diferentes áreas y quiere decir que también a veces se trasladan, es decir, que inicialmente pudieron haber sido disruptivas, como la rueda, por ejemplo, pero después ya solo son incrementales. A lo mejor lo hago de otro tipo de piedra, lo hago más ligero, le aliso muchísimo mejor ¿no? Le pongo un mejor eje, pero estoy ya trabajando con un mercado que está todo el tiempo esperando comprarme las ruedas de piedra, ¿no? De pronto, si yo estoy con ese mismo mercado que está buscando las ruedas de piedra y ahora les hago una rueda de madera o una rueda de metal, son innovaciones evolutivas de las que están el lado izquierdo arriba. ¿Por qué? Porque es mis clientes actuales, pero simple y sencillamente les estoy ofreciendo una nueva oferta, ¿sale? Ahora, si yo, por ejemplo, las ruedas las empiezo a ocupar para los mecanismos, es decir, ya no son ruedas para transporte, sino ruedas para mecanismos, o ruedas para los molinos, por ejemplo, para moler algo, o ruedas para otro tipo de cosas, ya no es, o sea, ya no hay un cambio en la rueda en sí, sino en los usos o en los mercados que me compran esa rueda y por tanto sería evolutiva de la que está en el lado derecho en la parte de abajo. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, Miss. ¿Seguros? Ok. Les puse a investigar tecnologías médicas. Un ejemplo que yo me tengo un poco, o sea, a lo mejor no al dedillo, pero lo tengo claro para esto, es, por ejemplo, la fibra óptica. O sea, la fibra óptica es una tecnología que se desarrolló para ver mejor una cosa asociada a una tecnología médica. O sea, nació para las tecnologías médicas. Entonces, la primera vez que se hace, simple y sencillamente, a lo mejor fue evolutiva, o fue algo, o sea, fue una mejora dentro de lo que ya se esperaba. Es decir, yo transmitir mejor la imagen. Pero después, cuando yo esa fibra ya me acostumbro a que esté en ese tipo de aparatos electromédicos, que ya todo el tiempo simplemente estoy trabajando en la incremental, es decir, lo estoy haciendo más rápida, más eficiente, más ligera, lo que sea, pero estoy trabajando incremental. Pero de pronto, si yo esa tecnología que era para aparatos electromédicos la muevo a utilizarla para el Internet, por ejemplo, quiere decir que se movió, es mi mismo producto, pero se movió para nuevos clientes. Por tanto, la volvería una evolutiva o una semirradical, ¿sale? Entonces, con la investigación que ustedes ya hicieron, ahora lo único que necesito es que me hagan el gráfico y entonces me digan, cuando nació estaba aquí, ¿no? En los años 80 que pasó esto, va a ser evolutiva. Y luego después, en los años 90, resulta que pasó esto y entonces se volvió incremental. O sea, con la investigación que ustedes realizaron, ahora abajo lo único que van a hacer es como el movimiento de esa tecnología con los diferentes puntos, porque recuerden que ustedes yo les pedí que buscaran como los puntos de líneas del tiempo en los cuales se hicieron los grandes cambios de esa tecnología que ustedes investigaron. Entonces, ahora solo hay que pasarla al gráfico para que puedan ubicar dónde está cada una, dónde está cada parte de la historia de esa tecnología, dónde se encuentra dentro de este gráfico. ¿Hay alguna duda con esa segunda parte del trabajo? ¿No? ¿Seguros? Ok, bueno. Se lo subo a Classroom para que lo terminen, ¿sale? Entonces, básicamente, innovación, yo no lo voy a poner en el examen. De hecho, les pienso hacer el listado de lo que sí, porque hay algunas cosas que se las voy a evaluar con el trabajo que entreguen, ¿sale? Entonces, les pido, por favor, que me hagan esto bien, ¿sale? Ahora, bueno, decirles que, por ejemplo, las industrias diversificadas normalmente van a estar trabajando casi todo el tiempo en tecnologías, o bueno, más bien como en incrementales. Las compañías líderes en consumo masivo van a tener muchísimo más en innovación, todavía mucho más que la pasada, en incrementales. ¿Por qué pasa esto? O sea, pensemos en una empresa que todo el tiempo hace botellas, por ejemplo, incluso como una empresa que hace todo el tiempo inyección plástica, ¿no? Hago botellas, vasos, toppers. ¿Qué tanto hay espacio para innovación? Muy poca.
Entonces, casi todo el tiempo ellos van a estar trabajando en incrementales, es decir, plástico de menor densidad, ¿no? Plástico ecológico, a lo mejor, no sé, hasta trabajo con, no sé, lo hago más ligero, pero resistente, o sea, lo hago más barato, lo hago más rápido, pero todo el tiempo estoy trabajando en incrementales. Hay muy poco espacio para poder trabajar innovaciones evolutivas o radicales. Y en cambio, lo que son las compañías tecnológicas con mediano desarrollo o sobre todo emprendimientos, ya se empiezan a distribuir más entre los diferentes tipos de innovación, ¿no? Eso es importante saberlo porque pues, es a lo que se dedican las empresas en las cuales vamos a trabajar. Bueno, esto no lo voy a pasar acá, es que esta no encontré la que era, pero abrí por eso el manual, nada más espérenme un tantito que se abra. Ajá, ¿por qué no se abrió? Listo. Les comparto el nuevo. Ok. Ahora, los espacios en los cuales se puede generar innovación. Vale, listo. Ok. Hay diferentes áreas en las que se puede generar innovación. Existen muchos a lo largo del tiempo, desde que se ha trabajado en innovación o los temas de innovación, existen diferentes categorías según el autor. La más actual es la que les estoy poniendo ahorita, que son 10 categorías, que déjenme les digo quién es el autor de esta última, que es Larry Kelly. Y bueno, Larry Kelly, que hizo esta nueva última categorías de las que se podía generar como innovación o que las quiso categorizar de otra manera o trató de hacerlo como más efectivo. Existen primero la innovación en configuración empresarial, la segunda es la innovación en oferta y la tercera es la innovación en experiencia. Cuando yo hablo de configuración empresarial, hay 4 secciones en las cuales yo puedo innovar. La primera es el modelo de ingresos, es decir, la forma en la que hacemos dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma en la que se hace dinero con el tiempo ha cambiado mucho. O sea, existía primero generar dinero a través del trabajo como de que yo sudo y hago así la chamba, ¿no? Existe formas de generar el dinero por la venta de terrenos, ¿no? Después existe la forma de vender yo productos o servicios. Pero la manera en la que las empresas ya generan ahorita dinero es muy diferente. O sea, por ejemplo, empresas como Facebook ganan dinero a través de la venta de datos o a través de ser un tablón para generar anuncios. O sea, ya no están vendiendo en sí un producto o un servicio como se conocía antes. Entonces, se puede generar como innovación en ese modelo de ingresos, es decir, cómo yo ingreso dinero a la empresa. La segunda puede innovar en el networking, o sea, es decir, la forma en la que yo hago contactos. Tercero, puedo yo trabajar en la estructura de talentos y recursos, talentos humanos y recursos. Entonces, por ejemplo, ya todas las empresas que están asociadas a, por ejemplo, empresas que ya nunca tienen unas oficinas físicas, sino todo el tiempo trabajan en línea, con gente que trabaja en línea, es una forma de, digamos, de innovación de la forma de trabajo de la oficina normal con la que se trabajaba. Innovación, por ejemplo, de procesos. Es decir, la manera en la que yo hago las cosas. A lo mejor genero un proceso que es más rápido, que es más económico, que a lo mejor genera menos daño ambiental, no sé, que tengo menos residuos. Todas esas son como también innovaciones que se pueden hacer en la forma en la que nosotros hacemos cosas. Segundo, oferta. Existen 2 cosas que son aquí, que es el rendimiento del producto y el sistema del producto. ¿Por qué es importante? Porque uno de ellos me está hablando del producto en sí mismo y los rendimientos asociados al mismo. Es decir, yo puedo innovar en que sea
una pantalla más nítida, en que se conecte más rápido, o sea, como en diferentes cosas del mismo producto, se calienta menos, no se carga más rápido el sistema operativo, o sea, pero todo es el mismo producto. Y en cambio, la innovación en sistema del producto son sistemas circundantes al producto, es decir, yo le hago un reloj inteligente, digo, yo sé que estoy hablando de un celular, ¿no? Pero bueno, cuando yo hablo de rendimiento del producto, hablo de la batería, hablo del almacenamiento, hablo de la forma en la que se carga, de la nitidez de la pantalla. Pero cuando hablo de sistema del producto, hablo yo del reloj inteligente, del reloj digital que se conecta con él, de, no sé, de que ya puede controlar la pantalla Samsung porque es un teléfono Samsung. O sea, es decir, las cosas que están alrededor del producto y no el producto en sí mismo, ¿sale? Y por último, es la innovación de la experiencia. Primero tengo canales. O sea, canales es la forma en la que se entrega y se conecta. Es decir, normalmente, o sea, en la mercadotecnia sencilla existen las 4 Ps, que es promoción, precio, producto y plaza. Entonces, yo tengo promoción, es decir, qué promociones tengo para llamar la atención, ¿no? El precio, es decir, si compito por un precio de alta gama o compito por precio porque es barato. La promoción, el precio, la plaza, por ejemplo, y es el lugar en el que se vende, y ya se me olvidó ahorita el otro, precio, plaza, promoción, ahorita, no sé, ahorita lo recuerdo. Y entonces esos 4, por ejemplo, son la manera en la que yo tengo mi producto, tengo su precio, tengo su promoción, producto, sí, o sea, el producto que tengo, su precio, su promoción y el lugar en el que se vende. Pero las plazas ya no son como eran antes, es decir, por ejemplo, tú te metes a Rappi y existen restaurantes a los cuales puedes ordenar puedes ordenar comida, pero no necesariamente existen físicamente, es decir, están en la cocina de la casa de alguien y llega el Rappi y lo pide ahí y no tienen una ubicación física como restaurante. Entonces, por eso es que la idea de las plazas como tal se ha modificado. Entonces, ahorita ya se conocen más bien como canales. Esos canales son los lugares en los que la gente conoce mi producto o mi servicio, es decir, me ubica, me conoce, sabe qué vendo, no se tiene la oportunidad de probarlo, y también cómo entrego el producto. Entonces, por ejemplo, existen canales de venta en línea, existen canales, por ejemplo, de entrega a domicilio, existen canales, por ejemplo, incluso hasta los piramidales, ¿no? O sea, en los cuales tú vas con el folletito y otra persona lo encarga y tú los pides y se los das a esa persona y esa persona se los lleva a la casa de alguien más, ¿no? Esquemas como Avon y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo puedo innovar en esos canales porque puedo innovar en la manera en la que me conozcan, por ejemplo, y puedo innovar en la manera en la cual les entrego el producto. Porque, por ejemplo, una cosa muy curiosa, Amazon nace, por ejemplo, como una empresa creando un reto, como decir, voy a vender libros en línea. Ese fue el primer gran reto de Amazon. Y la gente no creía que eso pudiera ser una realidad porque, pues, la gente estaba acostumbrada a abrir el libro y ojear un poco para poder decidir comprarlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hace? Pues tú puedes entrar a Amazon, lees unas primeras hojas, las siguientes ya están inactivas, y entonces así puedes saber si lo ordenas o no. Después empezaron a entrar a los CDs, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez se fueron haciendo más amplios. Cosa curiosa con Amazon, de pronto cuando su reto estaba en la digitalización, ahorita ya tienen sus tiendas físicas. Entonces tienen esta tienda donde tienen muestras de productos, tú te lo puedes llevar, por ejemplo, un yogur, una cosa cualquiera de ahí de esa tienda, no tienes que pagar en ese momento, te sales y nada más sale como la liga de que pues te lo van a llegar a tu cuenta de Amazon el pago. O sea, puedes no traer ni siquiera dinero en ese momento, ni tu tarjeta, simple y sencillamente con el NIB y ya te lo cargan ahí, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una manera muy interesante de volver a conectar con los clientes de una manera distinta, que ya no tiene que ver con la digitalización, sino volver a volver a hacer físicas las cosas, ¿no? También, por ejemplo, en ese mismo lugar, tú puedes no llevártelo en ese momento, sino elegirlo y decir que te lo envíen a tu casa, ¿no? O a tu dirección o lo que sea. Entonces, bueno. Siguiente, marca, innovaciones de marca. Siguiente, soporte. El soporte o las mejoras, es decir, el servicio postventa. Esta es una cosa muy curiosa porque existe gente que toma decisiones de compra basada en el servicio postventa.
Por ejemplo, cuando yo en abril del 2020, nosotros teníamos un viaje a Japón, así pues de turismo nada más. Y pues se canceló, y mientras la mayoría de las personas estaban sufriendo con sus aerolíneas, la aerolínea con la que nosotros compramos, no hubo ningún problema con ella. O sea, de verdad, creo que yo volvería, aunque fuera más caro un boleto de avión con ellos, lo volvería a hacer porque la primera ocasión que lo cancelaron, simplemente nos dijeron, pueden reagendar, ¿no? O sea, con esto cuesta y ustedes solo reagenden, sin ningún cambio en el precio. O sea, solo reagenden cuando sea posible, ¿no? Reagendamos a julio porque éramos muy positivos pensando que en julio esto se iba a acabar, ¿no? Entonces reagendamos y claro que en julio no pudo pasar y entonces lo que sucedió es que nos dijeron, ok, se lo regresamos en crédito, es decir, tú tienes, no sé, si costó 11,000 pesos, te doy 11,000 en crédito y ya cuando volvamos a sacar las siguientes fechas, pues reagendas con esos 11,000 de crédito y le pones la diferencia, ¿no? Pero, o sea, volvimos a hacerlo para octubre, se volvió a cancelar, ¿no? Y entonces ya lo que sucedió es que nos regresaron el dinero. Entonces, cualquier otra aerolínea tras 3 cambios así ya no te lo hubiera regresado. O sea, hubiera sido un problema que regresaran el dinero. O sea, ya ni les digo de una compañía como Volaris o algo por el estilo, los problemas. O sea, si se atreven a revender los vuelos todo el tiempo y te dejan ahí abandonado en el aeropuerto, pues, o sea, ni les cuento, ¿no? Entonces, esa parte de cómo yo doy servicio y soporte a las personas que hacen mi compra y mi servicio detrás de esa compra es permanecer una relación con ellas a largo plazo, ¿sale? Siguiente, compromisos con el cliente o interacciones adicionales. Estas interacciones adicionales son como clubs de cliente frecuente, regalarte algo por tu cumpleaños, o sea, cosas que ya no están asociadas al producto en sí o al servicio en sí, ni al servicio o tal postventa, sino simple y sencillamente alguna interacción adicional para que tú sigas sintiendo ganas de cómo continuar con ellos. Todas estas son las grandes categorías en las cuales yo puedo generar innovación, ¿sale? Y es importante yo decirles aquí que esta es innovación de carácter comercial o industrial. La innovación social tiene sus propias categorías, ¿sale? Siguiente. Entonces, yo ya tengo los grados de la innovación, que si es incremental o radical o disruptiva, Por otro lado, tengo las categorías y la última es las formas en las que se genera la innovación. Existen 2 grandes formas de generar innovación. Existe la innovación abierta y la innovación cerrada. Son 2 grandes esquemas y no hay como muchos más variables dentro de ellos, a menos que manejen un esquema mixto, pero no es tanto que sea mixto, sino como que una parte del proyecto o una parte de eso es abierta y otra parte cerrada, o sea, es decir, son secciones. La innovación, vamos a empezar primero con la innovación cerrada. Un ejemplo de innovación cerrada es Apple. Es el mejor ejemplo de innovación cerrada. Cuesta un montón de trabajo instalar cosas adicionales, ¿no? Porque todo es como ellos lo dicen y que solo que sean productores como digamos, que sean programadores o desarrolladores que ellos certifiquen, etcétera, etcétera. Sí puedes personalizar tu máquina, pero puedes elegir entre amarillo, negro y tal, pero es porque yo te lo digo, o sea, no hay mucho más que hacer en eso. Es decir, no dejo que casi nadie intervenga en esos procesos. Tengo mis consultores, por ejemplo, hay gente con la que yo trabajo externa, pero están trabajando provisionalmente con mi empresa. No están todo el tiempo como en interacción. Existen estos 3 grandes como momentos en los cuales... Existen estos 3 grandes momentos en los cuales se genera innovación. Una es la generación del concepto del producto o del servicio. La segunda es el desarrollo de ese producto o ese servicio. Y el tercero sería el lanzamiento y la comercialización. En la innovación cerrada yo no dejo que nadie intervenga en ninguna de esas secciones. Mientras que en la innovación abierta yo es un proceso interactivo de comunicación con externos. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando... Déjenme hacerlo un poco más pequeño. Aquí. Es decir, cuando yo estoy trabajando en la generación de concepto o del producto o del servicio, yo, por ejemplo, busco ideas y tecnologías externas. Es decir, que otra gente esté trabajando conmigo y me digan qué piensan y me ayuden a generar las cosas, ¿sale?
Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un videojuego que estoy siguiendo que se llama... ¿Cómo se llama el videojuego este de México? Ah, sí. Se llama Mictlán The Game, por ejemplo, y ese lo están desarrollando un grupo de antropólogos, gente del INAH, está un cuate que es uno de los desarrolladores, yo lo empecé a seguir por él como desarrollador, que está en Japón, este chico, y entonces es un juego que es una productora independiente, un grupo de personas independientes que están tratando de desarrollar el juego a ver si lo pueden lanzar para un PlayStation, ¿no? Entonces, este juego, por ejemplo, es muy interesante porque no se está desarrollando a puertas cerradas, es una innovación abierta. Si a ti te interesa, por ejemplo, tú puedes pagar incluso por ser un personaje. Entonces, no es como que ellos van y contraten a un actor específico, a una persona específica, sino que la gente que sigue a los desarrolladores pueden concursar, porque hubo un concurso, por ejemplo, para que quien ganara el concurso podía ser uno de los personajes dentro del juego. Pero si no, tú puedes pagar para generar para ser parte del personaje, entonces van contigo, hacen un escaneo 3D, ayudan en la vectorización y todo lo demás, y entonces generan el personaje como basado en ti, y con ese dinero ellos siguen desarrollando este proyecto. Y todo el tiempo están como, la gente que trabaja, están todo el tiempo como diciendo, ahora vamos a trabajar dentro del videojuego este ritual se hace en esta zona de México, está basado en tal y tal y tal, lo estamos trabajando con el INAH, lo estamos trabajando con no sé quién, ¿no? Entonces, todo el tiempo es un proceso de generación de ideas que no se hace a puertas cerradas. Y, por ejemplo, un ejemplo que puede ser muy bueno, en el desarrollo, por ejemplo, de productos o servicios, sí, bueno, sí, sigo un poco hablando de videojuegos, que, por ejemplo, en esta parte del desarrollo, ya no solo tiene que ver con una cuestión de lluvia de ideas de personas externas, sino adicional puede que yo la versión alfa o beta del videojuego se la mande a un youtuber famoso, ¿no? Y lo hago a puertas así como abiertas para que vea como una muestra y tal, y no le hago firmar, o sea, bueno, a lo mejor le hago firmar que no va a decir nada o que no lo va a reproducir, pero no trabaja para mí, es decir, es una persona externa. Y en el lanzamiento, por ejemplo, y comercialización, existen los llamados spin-offs tecnológicos, que, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad no tenemos ningún spin-off tecnológico que yo conozca, pero, por ejemplo, universidades como Stanford tienen muchísimos spin-offs tecnológicos. ¿A qué se refiere con spin-off tecnológico? Yo, por ejemplo, desarrollo una tecnología, no encuentro a quién vendérsela, o no se la quiero vender a una empresa específica, y más bien se desarrolla una empresa dentro de la misma universidad y se formaliza como tal, pero no puede entrar dentro de la naturaleza de la universidad. Entonces, es como un bracito, pero es un bracito independiente con su propia estructura empresarial, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un spin-off tecnológico y se considera que es una innovación abierta porque sale de la organización, ¿sale? Y escalada de productos. O sea, las escalas de productos justamente tienen que ver con que la escala a la cual yo puedo trabajar un solo producto que a lo mejor ya llega a lo mejor a ser fuera de la organización, es decir, yo ya no puedo producir esa cantidad, sino que las mando a otros lugares y entonces quiere decir que yo escalo a otras, o sea, la escala de productos es normal y sucede dentro de las empresas, pero cuando una empresa ya no lo puede contener y otras empresas le ayudan con esa escalada de productos, se puede considerar que es parte de la innovación abierta, ¿sale? ¿Hasta aquí una duda, chicos? No, Miss, creo que todo claro. Todo claro, doctora. Va, pero bueno. Ok. Innovación social. Solo se los menciono, no es que tengamos que indagar en esto, ni es algo que, bueno, quién sabe, porque a lo mejor algunos de ustedes terminan trabajando en alguna comunidad o algo por el estilo, y entonces pues siempre es bueno conocerlo. Pero bueno, la innovación social es básicamente más allá de la manera en la que se mide o que se existen categorías o tal, tiene como todo un proceso específico, ¿no? El primero es escuchar a la comunidad, ¿no? Hace tiempo hubo un curso al cual invitaron a 90 profesores de aquí del estado, un curso muy bueno, nos lo dio una incubadora, que es como una de las más famosas en México. Ellos trabajan cerca de 12 metodologías para incubar negocios.
pero vinieron aquí a darnos solo 4 o 5 metodologías. Y pues estuvimos ahí encerrados con ellos una semana y fue como un muy buen curso, ¿no? Había profesores de muchos lugares, del UTEC, del regional, del TEC de Monterrey, etcétera. Y en ese curso, una de las personas que dio una metodología que se llama Design Thinking, él es maestro de, ay, se me olvidó ahorita el nombre de la escuela, ahorita me acuerdo. Pero bueno, esta universidad empezó a trabajar desde hace mucho, cada cierta temporada les obligan a los alumnos a hacer un trabajo de innovación social. Y entonces lo que sucede es que se llevan a los chicos no sé si suceda con otras carreras, pero en ese caso él estaba hablando de diseño, y entonces se llevan a alguien de diseño de modas, diseño editorial, de no sé qué, y generan grupos multidisciplinarios de los diferentes tipos de diseño, se los llevan a una comunidad, y hacen este proceso, ¿no? Escucho a la comunidad, veo cuáles son sus necesidades, hago una lluvia de ideas de lo que se puede trabajar con ellos, se los propongo y vemos como la manera en la que se puede implementar, ¿no? Entonces, nos estaba hablando de un caso de estudio, y es un caso de estudio muy interesante porque normalmente las cooperativas en México no funcionan. ¿Por qué? Hace unos pocos años estaba yo hablando con la misma beca con la que yo me fui a Japón, vienen voluntarios especializados a México. Existen 2 tipos de voluntariado. Uno existe como para zonas, no sé, como Camboya, o sea, como más en riesgo, y ellos a nosotros a México ya lo consideran como en desarrollo, no lo consideran ya como una zona como precaria, pues un país precario, sino en desarrollo. Y más bien con nosotros solo llegan voluntarios expertos, es decir, llega gente que está como interesada en algo, no jovencitos aquí no sé, ayudar a comunidades, sino expertos en diferentes temas. Y uno de los que llegó estaba asociado con cooperativas y llegó a querer imponer a México un sistema que es muy bueno en Japón, que se llama One Village, One Product. Y este proyecto que se llama justamente como una ciudad, un producto, es un sistema que casi en todas las comunidades rurales existe. Entonces llegó, lo quiso implementar aquí y entonces empezó a trabajar con una comunidad que se dedicaba a hacer sombreros, ¿no? De paja o algo por el estilo. Entonces el cuate empezó a invertir mucho como en diseño, a mejorar las cosas, el empaque, etcétera. Empezó a promover el producto, consiguió que se fueran a diferentes ferias, o sea, se empezó a mover muchísimo el cuate japonés, hasta consiguió una máquina además, ¿no? Entonces iba prosperando muchísimo la cooperativa en esa región. Y de pronto, pues el cuate se va de vacaciones en diciembre a Japón y cuando regresa, pues se habían fregado todo el dinero de la cooperativa, ¿no? Y fue una situación bien sencilla, o sea, se fregaron todo el dinero de la cooperativa para hacerle una fiesta al santito de la comunidad, ¿no? Entonces, el cuate japonés estaba que no daba, pero de verdad ni crédito a eso, pero son usos y costumbres con los cuales suelen difícil a generar que las cooperativas en México funcionen. Son muy pocos los casos de verdad de cooperativas que funcionan en México y la razón por la cual les digo de este primer curso en el cual sigo sin recordar el nombre de la universidad del maestro pero nos estaba comentando de un caso de éxito de 10 años de un esquema similar a una cooperativa o básicamente una cooperativa que era una comunidad cafetalera con la cual fueron a trabajar hace muchísimo tiempo. La primera razón por la que empezaron, bueno, fueron a la comunidad y se dieron cuenta de que, por ejemplo, un costal para la comunidad, cuando salía de la comunidad cafetalera, un costal de 50 kilos de café, de granos de café, costaba 25 pesos, o sea, lo estaban vendiendo a 25 pesos. Entonces, los chicos, bueno, claro, porque era una escuela privada grande, pues no daban crédito de que un costal, pues costara eso, considerando que ellos pagan esos mismos 25 por un solo café, ¿no? O sea, y 25 es un café barato, ¿no? Entonces, pues empezaron a trabajar con la comunidad y trataron de desvincular como esa cadena, o sea, porque en realidad la razón por la que los menos beneficiados son los agricultores es porque existe toda una cadena entre el productor y el cliente final, ¿no? Entonces empezaron a desarticularla y lo que empezaron a hacer fue generar puntos de venta directos con la universidad, donde los cafetaleros se organizaban,
hacían las bolsas, los paquetes, ya no el costal, sino los paquetes, los mandaban directamente a la universidad y de la universidad pues ya se olvidaban como de muchas cosas, ¿no? Entonces, casi toda la ganancia ya ahora sí pertenecía a la universidad, ¿no? A la universidad, a la comunidad cafetalera, ¿no? Seguramente la universidad también le ganaba, ¿no? Pero pues le ganaban muchísimo más la comunidad cafetalera de lo que ganaban inicialmente. Lo interesante de ese proyecto es que llevaban 10 años trabajando así. Y, por ejemplo, si el hijo de alguien de esa comunidad decía que quería estudiar contabilidad, por ejemplo, la comunidad o la misma cooperativa le financiaba los estudios. Y ese financiamiento se pagaba trabajando después para la comunidad. Entonces era de, sí, órale, yo te apoyo, tu papá no te puede pagar los estudios, yo te apoyo con la renta, con no sé qué, pero es un financiamiento. Entonces vas a regresar a pagarle a la comunidad tus estudios. Entonces es un sistema bastante interesante que ya llevaba mucho tiempo funcionando, crecieron muchísimo, al punto de que lograron mandar 2 personas de la comunidad como si fueran expertos a formarse en cosas como relacionadas a meridaje, o sea, de cómo catar un café, cómo lograr que el café tenga otros, notas de otro tipo, cómo almacenarlo para que huela a lo mejor a canela o a otra cosa, cómo genero yo maridaje, por ejemplo, de cómo mezclo el café con qué, o sea, ya de verdad expertos que se fueron a estudiar al extranjero, esa parte del café que ya es para generar otro tipo de productos gourmet, ¿no? Y bueno, y fue tan exitoso el caso que las mujeres de la comunidad, porque lo cafetalero como que se quedó en los hombres de la comunidad, entonces pues fueron las personas de la universidad, la Iberoamericana, ya me acordé. Entonces fueron las personas de la Iberoamericana a esta comunidad como a ver cómo estaban las cosas y de pronto se dieron cuenta de que, pues, o sea, llegaron las mujeres ahí de la comunidad y le dijeron, oye, a ver, pues los hombres tienen la cafetalera, pero pues nosotros nos interesa también hacer algo. Y fíjate que a mí me enseñaron apicultura y un señor me enseñó a cómo sacar la miel y no sé qué, y ya tenemos estas cajas de la miel y entonces queremos ver que nos ayudes. Y entonces los ayudaron a generar productos de cosmética natural hechos con la miel de abeja y con la cera y todo lo demás. Entonces, eso sucede cuando un proyecto de innovación social está bien incrustado en un lugar, cuando de verdad está bien formulado, tiene una estructura fuerte y ayudas a la comunidad a que solita pues trabaje. Yo ahorita Libero en realidad solo les ayuda a la comercialización, sus puntos de venta dentro de las cafeterías de sus escuelas, pero en realidad ya es un proyecto que la comunidad siguió haciendo sola, ¿no? Al punto de justamente pues crear la iniciativa de las mujeres de querer hacer algo pues similar, ¿no? Pero me regreso para esto. Bueno, entonces, escuchar a la comunidad, identificar oportunidades, encontrar soluciones, brindar herramientas y ejecutar soluciones. Esto, creo que sí se los puse los 2 links, pero les puse el de Richard Turel y el de una incubadora bueno, no una incubadora, una cosa como para calentar bebés. ¿Los vieron los videos? O sea, no es incubadora, es... Sí. ¿Pero sí era incubadora, chicos? No, era otra cosa. Era para calentar al bebé, ¿no? Sí, o sea, según yo no era incubadora, porque aquí me está diciendo que sí, pero a lo mejor no has visto cuál proyecto es, ¿no? No, es una de la India, es como una cobija, nada más. Ajá, no es una incubadora, o sea, no tiene proceso. Bueno, no sé, te enseño el video, pero bueno. El chiste aquí, no sé si los vieron, ¿qué les parecieron? Lloré con el del niño. Bueno, el de Richard Turel, con ese lloraste. Sí. Es muy interesante, en realidad, porque aparte creo que el niño tiene este carisma para hablar, con el cual así te enamoras de la historia, ¿no? Pero una de las cosas que es muy interesante con él es como de, bueno, primero hice esta cosa y entonces los leones como que no se acercaron a comer el ganado, ¿no? Porque, bueno, quien no lo haya visto, es el video de este chico que es un chico de una comunidad de África, que tienen mucho como ganado y pues siempre se metían en problemas porque los leones van y les roban el ganado, se lo comen y demás, ¿no? O sea, no lobos, o sea, leones. Entonces, este niño estaba como muy interesado en cómo le podemos hacer para defendernos, ¿no? De los leones. Y entonces genera un aparato, al principio como nada más creo que puso una cosa de fuego, no recuerdo bien en este momento, una luz fija,
Y entonces dijo que al inicio, pues los leones, pues se alejaban, pero como que después de unos días, los mismos leones dijeron, caray, pues esa persona ni se mueve, ¿no? O sea, es una luz fija, seguramente no será algo, les dejó de dar miedo, se acercaron y pues se volvieron a meter y a volverles a robar el ganado, ¿no? Y entonces con un motorcito lo único que hizo fue un sistema de una luz móvil, o sea, se prende y se apaga y entonces parece como si fuese una persona con una antorcha dando vueltas y por tanto los leones no se acercan, ¿no? La intención de este niño era no solo procurar el bienestar del ganado y ayudar a la comunidad, sino adicional que no se mataran a los leones, porque esto también era parte de lo que estaba sucediendo. Ese es un claro ejemplo de algo que se llama innovación frugal. El término innovación frugal nace en la India y es una contraposición, digamos, a lo que es la innovación vista en Occidente, porque la innovación vista en Occidente está muy asociada a los conceptos de Europa, de Estados Unidos, donde para la innovación existen los recursos ilimitados, ¿no? Pero nace en la India porque dicen es hacer innovación con lo que tengas disponible, ¿no? Y entonces este concepto de innovación frugal, realmente este niño es un ejemplo claro de eso, porque trabaja literal con motores de motos que ya no sirven, y entonces saco ese motor y con ese empiezo a hacer esta innovación. El niño tiene un carisma increíble para platicar su historia, seguramente la platica 10 veces mejor que yo, así que por favor vean el video. Pero realmente es bastante interesante, ¿no? Y el de la India, pues me gustaría que una de sus compañeras lo explicara, porque probablemente tengan mejor idea que yo de qué hace esa manta. ¿Alguna de las chicas que quiera hablar? Pues yo entendí que que servían, sí daban como esa función de calentar al bebé y como para que sobreviviera. ¿Por qué morían? ¿Se acuerdan? Según yo, tiene que ver con la falta de la alimentación. Sí, que nacían como súper pequeñitos. Ajá, yo siento que tiene que ver como que están en zonas pobres y entonces hay como una deficiencia calórica y muy probablemente algún tipo de, pues no sé, como que siento que hacían muy débiles los niños. Y también supongo que tiene que ver, por eso digo que no descarto del todo la parte de la incubadora, porque seguramente también pues, se utilizaba con niños que eran muy chiquitos a la hora de nacer, y no sé, un 7mesino, 8mesino, y que por tanto necesitaban un calor adicional que no se lo podían dar como de otra manera. Pero pues en esos lugares es difícil pues un aparato electromédico pues bastante caro, y este aparato, o esta innovación, que es una innovación de carácter social, pues sirve para poder acabar con esa brecha de desventaja, ¿no? Les encargo que si no los han visto, por favor los vean para que puedan terminar de cerrar, pues, como este tema, ¿sale? Entonces, escuchar a la comunidad, identificar oportunidades, encontrar soluciones, brindar herramientas y ejecutar esas soluciones, ¿sale? Eso sería básicamente la parte de innovación social. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que no. Creo que no, maestro. Vale, ok. Lo que en estos últimos 15 minutos explico un último tema que se llama transferencia tecnológica. Recuerden que yo les dije que era gestión del conocimiento, transferencia tecnológica, proyectos e innovación. La innovación está muy, muy cercana a este cuarto tema que le llamaremos nosotros transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica se genera cuando un individuo o una empresa le transfiere la tecnología a un individuo o otra empresa distinta a la cual, digamos, es. ¿Por qué sucede la transferencia tecnológica? Existen muchas razones. Por ejemplo, digamos que aquí en la Facultad de Ingeniería yo genero una innovación que es muy buena, hago una patente, no sé, lo presento a varios congresos, pero muy probablemente si yo soy un profesor de tiempo completo, no tengo ninguna empresa adicional, no trabajo en ningún otro lugar, pues se va a quedar en eso, en una patente, en una tesis, en algunas presentaciones en congresos y se muere, ¿no? La razón por la que existe la transferencia tecnológica, que de hecho, bueno, no ha funcionado todavía del todo bien aquí en la universidad, la oficina de transferencia tecnológica, está como creciendo poco a poco, pero las oficinas de transferencia tecnológica justamente lo que hacen
es captar las innovaciones que se generan en los centros de estudios, ya sea por estudiantes o investigadores, las captan y les encuentran espacio en otros lugares, es decir, dentro del sector industrial o dentro del sector productivo. Y entonces yo mando esa innovación para que justamente se aproveche en esos lugares. Entonces, ahí yo lo quería hacer una transferencia tecnológica. No es un préstamo, tiene que haber un papel legal de esa transferencia. Y existen diferentes formas. Existe la venta, o sea, es decir, yo transfiero por venta o yo transfiero por licitación. Y esa licitación puede funcionar de varias maneras. Por ejemplo, yo, universidad, te vendo estas 3 patentes que tu empresa vas a ocupar y me vas a dar el 10% de todas las ganancias que generes con esas patentes. O yo, universidad, te doy esto y me vas a dar una cantidad mensual. Entonces, yo genero trabajo bajo licitación. Eso es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Porque mi naturaleza del individuo o de la organización no me permite explotar la innovación. La otra es que no tenga la capacidad económica. Por ejemplo, que yo haga algo que su proceso, no sé, pensemos en que el proceso de síntesis de cierta proteína es súper carísimo. O sea, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, la vacuna de la universidad. O sea, si no alcanzamos a hacer las últimas etapas económicas de la vacuna, muchísimo menos la reproducción de la misma. Entonces, cuando esas etapas ya son demasiado caras y no las puedo yo, digamos, acaparar, yo hago una transferencia tecnológica con alguien que tenga la capacidad económica o la capacidad instalada para poder desarrollar esas siguientes fases de la tecnología, ¿sale? Y la tercera, pues simple y sencillamente porque no me interesa, no es en este momento tal, no me da tiempo, lo que sea, y entonces transfiero la tecnología. No me quiero deshacer por completo de ella, entonces simple y sencillamente la transfiero. En esta parte de la transferencia tecnológica existen diferentes partes. Una de ellas, por ejemplo, es el descubrimiento, bueno, primero con el cual desarrollo el producto y genero la innovación. La documentación, que es la fase donde se identifica esta innovación, se documenta sus ventajas, y etcétera, resultados. La evaluación, que es la fase en donde se evalúa el posible impacto de la implantación de dicho descubrimiento, así como los efectos en su práctica. La protección, que es la fase donde se genera la patente, es decir, donde desarrollamos la propiedad intelectual e industrial para garantizar que no se produzca el plagio. La comercialización, donde yo la llevo para allá. La licencia, una fase donde se logra un acuerdo con los inversores interesados con el objetivo de poner en práctica la innovación y el desarrollo. Después existe una segunda parte que también se llama desarrollo, que es la fase en la que la compañía, una vez que tiene la licencia de esa transferencia tecnológica, pone en práctica y desarrolla el resultado extraído de esa investigación. Y, por último, la explotación, que es la fase en la que los nuevos productos o servicios producidos a través de la puesta en práctica de esta investigación se comercializan en el mercado y comienzan a generar rendimientos. Les puse aquí un ejemplo, por favor, les pido que chequen el manual. Literal, estoy poniendo el ejemplo de cómo funciona la Oficina de Transferencia Tecnológica de la UNAM. Nosotros, de verdad, o sea, existe un grave problema porque como que nadie sabe qué debe de hacer esa oficina. Existen universidades que nos llevan varios años de ventaja, pero lo primero que debe de haber, pues, es un diagrama de flujo, o sea, para que la gente sepa qué hace ese lugar. Es decir, yo busco o ellos me buscan a mí, o sea, yo, Oficina de Transferencia Tecnológica, busco los proyectos en las facultades o cómo los encuentro o cómo llegan a mí. Una vez que los ubico, ¿cómo consigo a las empresas o cómo llegan a mí? Tercero, por ejemplo, cómo tabulo las cosas? Porque, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de protección y que decía ahí que si la innovación le pertenece a qué o a quién? Una cosa que seguramente ustedes no sabían es que, por ejemplo, cuando ustedes desarrollen una tesis, parte de los derechos intelectuales del desarrollo de esa tesis pertenecen al director. Entonces, él también tiene derecho a la explotación de lo que sea que se haya desarrollado en esa tesis. Pero el problema que ha tenido siempre también aquí, que hemos tenido aquí, es que no tenemos claros los tabuladores de desarrollo o de protección intelectual, en donde, por ejemplo, yo tuviera, ok, tú lo desarrollas en clase o es una tesis y tienes la asesoría de alguien, ¿cuánto le pertenece a la universidad o a ese alguien? Si yo lo desarrollo aquí, lo haces en los laboratorios, ocupas material de los laboratorios y aparte tienes asesoría, ¿cuánto te pertenece a ti y cuánto a la universidad?
Si tú lo haces en la universidad, ocupaste un fondo interno, pero también un fondo externo y adicional asesoría, ¿cuánto le pertenece a ti y cuánto a la universidad? Esos tabuladores deberían de existir para que tú sepas qué porcentaje de aquello que tú desarrollas le pertenece a la universidad o al investigador a cargo de eso. Y como estudiantes tenemos derecho a saber esas cosas, ¿vale? Y lo mismo con la transferencia tecnológica. Deberíamos de saber de si yo, aparte de saber cómo ingreso, cómo me conocen empresas o a mí o las investigaciones, también saber si yo decido transferir la tecnología que yo desarrollé ahí, que tiene una ventaja, porque cuando yo salgo al mundo, aunque yo la quiera vender y quiero ganar un mayor porcentaje, pues no tengo la asesoría de nadie. Es decir, voy a tener que buscar un contador, voy a tener que buscar un abogado, voy a tener que pagar aparte. Cuando lo haces con la universidad, tiene la ventaja de que tiene su abogado, de que tiene su no sé qué, y ellos te ayudan con el proceso. De hecho, el profesor Carlos Pérez, parte de su trabajo está asociado a esto. Y entonces, por ejemplo, Carlos, la cosa es que trabaja internamente dentro de la facultad y existe una organización como fuera en la administración central. Pero entonces deberíamos también saber de hecho decir, bueno, yo trabajo transferencia tecnológica contigo, ¿cómo nos vamos a organizar, no? O sea, ¿qué gano con hacer con esto? ¿Cuánto me dan a mí? ¿Cuánto se cae a la universidad? ¿Y cuánto gana la otra persona que está explotando esa innovación? ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, doctora. Bueno, ok, entonces nos vemos el día viernes. Les recuerdo que hay dos grabaciones ya en Classroom, o una, no me acuerdo si es una o dos, pero chéquenlas por favor. Y tienen dos trabajos, ¿sale? Tienen el trabajo que es en equipos, que sería para poder evaluar la parte 7, que, o sea, lo que estoy haciendo es dejárselo desde ahorita para que lo puedan entregar hasta el 26 de noviembre. Y tienen la segunda parte que es ahorita lo de innovación con la tecnología que ustedes están trabajando, ¿sale? O con la que investigaron. De acuerdo, maestra. Gracias. Órale, pues, chicos, entonces nos vemos el día viernes. Espero ya estar en mi casa el día viernes y que no nos esté pasando lo de ahorita, pero la verdad es que sí, o sea, el viernes cierra el sistema de finanzas de la universidad y estamos un poco en caos. Y entonces andaba yo en CEU y estaba tratando de conectarme con el celular, pero como que no funcionaba la red. O sea, sí funcionaba el Ethernet, pero no funcionaba como la red de Wi-Fi de que escoges a alumnos o profesor o académicos. No me dejaba entrar al panel donde ponía yo mi clave y eso, entonces no pude entrar. Ya me vine corriendo para acá arriba y por eso es que nada más tuvimos una hora de clases. Les pido una disculpa, pero bueno, creo que sí alcanzamos a ver lo que se tenía que ver hoy. Nos vemos el viernes, chicos. Gracias. Viernes. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego.